Bien, aquí tenemos pues del verso 2 en adelante y vamos a tener una cantidad de detalles importantísimos. ¿Qué pasó entre el día 40 al día 50? El día 40 es la ascensión de Cristo al cielo, es decir, estamos hablando después de su muerte. Después de la muerte de Jesús pasaron 40 días. A los 40 días Jesús ascendió al cielo. Eso es lo que registramos en los versos 9 al 11 del capítulo 1 de los Hechos. Y luego del verso 12 en adelante vamos a tener lo que pasó en esos 10 días hasta el día 50, ya que Pentecostés quiere decir 50. Pentecoste, Pente es 5 y Pentecoste es 50, es el múltiplo de 5. Entonces, a los 50 días de Cristo, o sea, del Calvario, de Cristo haber muerto, ocurrió el hecho extraordinario que fue el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Entonces, en eso estamos, ahí quedamos aquella vez, en qué pasó en esos 10 días. Verso 12 en adelante. Los discípulos regresaron del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, lo que equivale al camino de un día de reposo desde Jerusalén, es decir, más o menos 1 kilómetro, un poco menos, es la distancia que hay desde Jerusalén hacia el Monte de los Olivos. Yo he tenido la oportunidad de recorrer, de subir, desde luego por el huerto de Getsemaní. Hay una ruta, aunque pendiente, pero es la ruta más rápida. Hay otra ruta que se hace por otra parte, que se hace en carro, y también la he hecho en los famosos, el transporte público allí es una especie de buseta pequeña que allí se llama Cheruk. Entonces uno sale del lugar de donde está el Calvario, en el lugar de la calavera o el Calvario donde Cristo murió. Los árabes montaron ahí un terminal de transporte, un paradero de buses, y uno llega ahí a abordar este cherú, esta pequeña buseta, y lo lleva arriba al Monte de los Olivos o a otras aldeas que quedan cerca en ese lugar. Entonces lo he recorrido de las dos maneras, o en este transporte o a pie. Y es más o menos, sí, el recorrido de 1 kilómetro, que es lo que se le permitía a una persona recorrer en el tiempo de reposo, del día de reposo. Cuando llegaron, subieron las escaleras del lugar donde posaban hasta la habitación de arriba. Allí estaba Pedro, quiere decir lo que se conoce aquí como aposento alto, es que era el aposento que estaba en la parte más alta. No era el único en Jerusalén. Habían varias edificaciones que tenían 2, 3 o 4 niveles. Sencillamente aquí lo que está registrando la Biblia es que ellos subieron y se ubicaron en la parte más alta de esta edificación. Por eso el verso 13 dice, cuando llegaron subieron las escaleras del lugar donde posaban hasta la habitación de arriba. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se reunieron para orar, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Mire el grupo que hay aquí. Se reúnen, era una casa siempre grande, pues mire todas las personas que aquí se mencionan y estaban todos ubicados en ese lugar. Allí estaban reunidos y se reunieron para orar todos esos días. Dice, ¿para qué se reunieron? Los dice en el verso 14. Todos ellos se reunieron para orar, junto con las mujeres, en fin, María la madre de Jesús y desde luego los hermanos de Jesús. Entonces, esa es la gente que se encuentra o que se hospeda en este lugar conocido como el aposento alto, y se reunieron para orar. Durante esa ocasión, Pedro se puso en pie y se dirigió a una multitud de aproximadamente 120 creyentes que se habían reunido. Aquí hay dos cosas. Uno dice que allí habitaban, en aquel lugar, allí habitaban Pedro, Santiago, en el verso 13. Y luego dice que
ya se menciona una cantidad de hermanos, no quiere decir que todos estuvieran hospedados allí, sino que se reunieron allí todos los, y en total eran 120, que lo dice ya el verso 15. Mis hermanos y hermanas, dijo, las escrituras habladas por el Espíritu Santo a través de David tenía que cumplirse en cuanto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Él fue contado como uno de nosotros y compartió este ministerio. Judas había sido contado. Los 12 discípulos los había elegido el Señor de manera personal. San Marcos capítulo 3 verso 10 dice que Jesús, habiendo subido al monte, escogió o eligió a los 12 como él quiso. Entre los que Jesús eligió, eligió desde luego no solamente a Pedro y a Juan, sino que también había elegido a Judas. Él había elegido 12 que fueran sus discípulos. Inicialmente estos se llamaron discípulos. Después de la resurrección de Jesús se llamaron apóstoles. Y apóstol es una palabra muy apropiada porque quiere decir, aparte de todo, muchos significados, pero quiere decir, en primer lugar, testigo o testigos. Ya vamos a ver el porqué. Ahora, hay aquí algo que es bueno aclarar. Él fue contado como uno de nosotros en este ministerio, dijo el verso 17. Hay un trozo que aparece aquí, un párrafo que les voy a leer, que fue añadido al texto original tardíamente. Este trozo de la escritura que aparece aquí originalmente no estaba. Y es lo que aparece en los versos 18 y 19. Originalmente el texto no contenía estos dos versículos 18 y 19. Es un texto que fue añadido tardíamente, no se sabe si a partir del año 350 después de Cristo es que se añade este texto. Por eso la mayoría de versiones, incluyendo esta que estoy leyendo, que es la Biblia viviente, esta versión y otras ubican este texto entre paréntesis para indicar que este texto originalmente no existía. Entonces, les leo el texto que dice este pasaje que está entre paréntesis. Judas había comprado un campo con sus ganancias ilícitas. Allí cayó de cabeza y su cuerpo estalló, derramando todos sus intestinos. Todos los que vivían en Jerusalén oyeron acerca de este caso, así que este campo fue llamado en su idioma Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahí cierra el paréntesis. Entonces, ¿cómo este es lo que dice? Esto entra en un poco de contradicción con Mateo capítulo 27 y del verso 9 en adelante, cuando registra este caso y lo registra un poquito diferente de como aparece aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Este texto, varias versiones, y le voy a decir, aquí a la mano tengo varias, que no tomaron este texto como serio y por lo tanto lo ponen entre paréntesis, y la primera que les leí fue esa, les voy a leer otra. Les voy a leer la palabra de Dios para todos. Y la palabra de Dios para todos también tiene este texto entre paréntesis. Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno. Luego él cayó de cabeza. Mateo, ¿cuál es la diferencia que este texto con Mateo? Que Mateo dice que Judas arrepentido entregó las 30 piezas de plata y luego fue y se ahorcó. Y los sacerdotes tomaron este dinero y dijeron, con este dinero, como es un dinero de sangre, no se puede echar en el lugar de las ofrendas. Entonces compraron un campo que se llamó en su lengua Aceldama, que quiere decir cementerio para los extranjeros. Esa es la diferencia, que aquí dice que Judas compró el lugar
pero Mateo había dicho que no fue Judas, sino que él tiró las 30 piezas de plata a los sacerdotes cuando no le resolvieron el asunto, que él confesó diciendo que había pecado entregando sangre inocente, y ellos simplemente le dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Entonces él, decepcionado, tiró las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Y dice que fueron los sacerdotes los que compraron el campo para cementerio de los extranjeros. En este texto citado aquí en Hechos, que es un texto que fue añadido, que no está en el original, dice, ya le pusieron otra cosa y dice que fue Judas el que había comprado este campo. Eso entraría en una contradicción, pero se explica que este texto es un poco amarillento, porque dice que incluso que cómo se cayó, que cómo se reventó, que cómo se le vieron las vísceras, en fin, es un poco amarillista este texto, y originalmente no está contemplado en los manuscritos de los primeros siglos, y solamente viene a aparecer a partir del siglo IV en adelante, es que viene a aparecer en los manuscritos, o se le agregó a los manuscritos este párrafo de los versos 18 y 19. Entonces, leámoslo como diría originalmente, cómo está escrito. Uno lee, por ejemplo, el verso 17. Judas era uno de nosotros y tenía parte en este trabajo. Y de ahí dice luego, Pedro continuó. Es decir, aquí dice que Pedro continuó. No dice que es un intervalo para explicar lo que está contenido en los versos 18 y 19, sino que continuó. ¿Continuó qué? Lo que dijo, lo que venía diciendo en el verso 17, lo continúa, y ya que aparece la continuación es en el verso 20. Pedro continuó. En el libro de los Salmos está escrito. Préstenle atención en qué salmos estaba escrito esto, acerca de la profecía acerca de Judas. Que a su hogar no se acerque nadie y que allí no viva nadie. Esta primera profecía citada por Pedro está ubicada en el Salmo 69 y el verso 25. 69, 25 de los Salmos. Luego, también está escrito, siguió diciendo Pedro, que otro tome su oficio o su puesto. Eso está en el Salmo 109 y el verso 8. Ahí están los textos que el apóstol Pedro citó aquí para decir que lo que pasó con Judas simplemente era el cumplimiento de la profecía que venía de los Salmos o que venía del Antiguo Testamento. Ya respecto de que Judas hubiera entregado al Señor y lo hubiera vendido por 30 piezas de plata, ya hicimos mención que es una profecía que viene de Zacarías capítulo 11. El capítulo 11 de Zacarías habla de esto, de que sería el Señor vendido por 30 piezas de plata. Luego, aquí viene un asunto que también sobre el cual hay una gran discusión. A partir del verso 21, vamos a leer del verso 21 y ya les comento qué discusión hay alrededor de este pasaje. Así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús. Eso está perfectamente bien. Lo que dice Pedro a todos los que están ahí, incluyendo a María, la madre de Jesús, es que hay que elegir a uno que haya estado con ellos todo el tiempo. ¿Desde dónde? Desde el bautismo de Juan, es decir, desde el principio del ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan, y que haya estado todo el tiempo del ministerio de Jesús, haya estado con ellos. Y aparte de haber estado todo el tiempo, haya sido testigo no solamente de la muerte, sino que haya sido testigo de la resurrección. Ese es un requisito para el apóstol, para ser apóstol, que haya visto al Señor resucitado. Incluso, en este caso, que hubiera incluso comido con él. Entonces, aquí tenemos que para dar cumplimiento a aquello que dijo el Salmo 109.8,
que otro tome su oficio, el oficio del que cayó Judas, ellos tenían la obligación de elegir a otro, de buscar entre todos los que habían sido testigos y habían acompañado a los discípulos todo el tiempo. Habían varias personas que habían estado con ellos, de esos tantos elegir uno. Así que pusieron a dos hombres, verso 23. José, conocido también como Barsabás, también llamado Justo, y a Matías. Entonces oraron. Su oración decía: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos es tu elegido para hacerse cargo del trabajo de apóstol que Judas dejó para ir a donde pertenecía. Señor, muéstranos quién debe tomar su lugar como apóstol. Entonces le dejaron a la suerte y la suerte cayó sobre Matías. Desde ese momento fue apóstol juntamente con los 11. Es decir, aquí dice que Matías se contó como apóstol con los otros 11. Se unió a los 11 para un total de 12 apóstoles. ¿Cuál es la discusión que hay en torno de este pasaje que les comenté atrás? La discusión que algunos tienen es que ellos dicen que Matías lo escogieron ellos y que lo escogieron por un método que para muchos es dudoso, de echar suerte. Y resulta que, según ellos, pues eso no tiene validez y que de hecho está demostrado que Matías no vuelve a aparecer más en la historia de la Biblia y de la iglesia. Ese es el argumento. Y que en lugar, es decir, que el apóstol número 12 no fue Matías, sino que el Señor escogió su apóstol número 12 más tarde, que fue a Pablo. Como en Gálatas capítulo 1 dice que él no fue elegido por hombre, ni llamado por hombre alguno, sino directamente por Jesucristo, que fue el que lo llamó y lo escogió para el oficio de apóstol. Entonces, muchos argumentan que el apóstol número 12 no es Matías, sino que el apóstol número 12 es Pablo y que fue elegido por el mismo Señor. Ese es el argumento. Y el otro, que ya dijimos, que porque Matías no vuelve a aparecer más en la historia, en cambio Pablo sí. Pero ese argumento se pierde cuando leeremos más adelante las mismas palabras de Pablo. Pero por ahora, digamos una cosa también bien importante. De los 12 apóstoles que aparecen aquí, solamente unos cuantos se van a volver a mencionar en la historia de la iglesia, en la historia del libro de los Hechos. Los otros desaparecerán, es decir, del panorama de la historia. Puede ser que ellos hayan hecho cosas muy importantes y secularmente se sabe de este, aquel, que fue allí, que fue allá, pero en la Biblia no quedó registrado. Por ejemplo, ¿qué se sabe qué se volvió a saber de Tomás? ¿Qué se volvió a saber de Felipe el apóstol? No se menciona más nada. Y así de otros muchos. ¿De a qué apóstoles menciona el libro de los Hechos? Recordemos cuáles son los apóstoles mencionados por el libro de los Hechos. Menciona a Pedro y menciona a Juan varias veces. Incluso en la comisión para ir a Samaria, del capítulo 8, verso 14 en adelante, están Pedro y Juan. Recuerden que Pedro y Juan son los que oraron por el paralítico del capítulo 3 del libro de los Hechos. Y así sucesivamente. Ellos en el capítulo 3 y 4 son azotados, Pedro y Juan son azotados. Pedro es encarcelado juntamente con Jacobo, otro apóstol del Señor, que muere decapitado en el capítulo 12 y a Pedro lo libera milagrosamente un ángel. Entonces, esos son los apóstoles, se menciona Jacobo, luego se menciona otro Jacobo, conocido como Jacobo el Menor, o como el hermano del Señor, que se menciona en Hechos capítulo 15 del verso 8 en adelante, donde por última vez el libro de los Hechos menciona a Pedro. A Pedro se menciona en el libro de los Hechos solamente hasta el capítulo 15, en adelante no se le menciona más. Y se le menciona en el concilio y la argumentación que expuso para decir
que obligar a los gentiles que se convierten a Dios a que guarden la ley de Moisés y se circunciden es tentar a Dios. Y le citó como ejemplo de que cuando él visitó a los gentiles por primera vez, a Cornelio y su familia, Dios les dio el Espíritu Santo a estas personas lo mismo que a ellos, los judíos, sin hacer ninguna distinción entre estos y aquellos. En fin, hasta allí se menciona el libro, el nombre de Pedro, hasta el capítulo 15, y también se menciona Jacobo el menor que presidía aquel evento, según está registrado en este capítulo 15 de los Hechos. De tal manera de que de los 12 no son muchos, no solamente es Matías el que no se vuelve a mencionar, sino que son muchos más los que la Biblia no vuelve a mencionar más. Entonces, decir que porque fue escogido por los apóstoles en esta reunión, no es válido y que el único válido es Pablo para ser número 12, ese es un argumento perdido. ¿Por qué? Porque entra en contradicción con lo mismo que Pablo escribió. Primero veamos que ciertamente cuando Judas cayó, quedaron 11. San Lucas capítulo 24. Veamos San Lucas capítulo 24 y vamos a ver el verso 33 y aquí mencionará a los 11. Entonces se pusieron en pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Estos son los caminantes de Maús, que después de que descubrieron que el que había caminado con ellos era el Señor, y luego el Señor desaparece de su vista, y entonces regresaron en esa misma hora, se regresaron a Jerusalén, y al llegar allí ya era de noche, y encontraron reunidos a los 11. Dice el verso 33, estaban reunidos los 11 apóstoles y estaban con ellos también otros hermanos, como aparece también en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 1, que estaban los apóstoles y habían muchos otros que también habían estado con el Señor durante todo el ministerio y habían sido testigos de la resurrección de Jesús, es decir, habían visto a Cristo resucitado. Ahora, nos vamos al capítulo 15 de Primera de Corintios y allí vamos a ver que Pablo ya no va a registrar 11 porque lo va a registrar después de que ya Matías hacía parte de los 12 y Pablo no va a mencionar 11, va a mencionar a 12. En este capítulo 15 del libro de los Hechos, que tiene toda la información organizada acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor y todos los que fueron testigos de su resurrección. Hermanos, ahora yo quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Está hablando del mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié y si no, habrán creído en vano. Luego les dice en el verso 3, les he comunicado el mensaje que recibí, el cual les he dicho, del cual les he dicho lo más importante. ¿Qué es lo más importante del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue enterrado o sepultado y que resucitó al tercer día como está confirmado en las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego le apareció a los 12. El verso 5 dice Pablo que Cristo le apareció primero a Cefas y que después le apareció no a los 11, sino que le apareció a los 12. Y note que el apóstol número 12 no es Pablo, pues luego él sigue diciendo en el verso 6, después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, muchos de ellos todavía están vivos, es decir, cuando Pablo escribe 1 Corintios, muchos de ellos todavía estaban vivos y otros ya han muerto. Luego Cristo apareció a Santiago, se le aparece a Santiago, después de haberle aparecido a los 500, le aparece a Santiago o Jacobo, y de nuevo se le apareció a los apóstoles. Por último, se me apareció a mí,
Es decir, Pablo, después de mencionar que Cristo se le había aparecido a los 12 apóstoles, dice, y al último se me apareció a mí, por último se me apareció a mí, conmigo fue diferente, como a un bebé nacido a destiempo, porque soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por lo que soy, por lo que soy, pero lo que soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la gracia de Dios que ha estado conmigo. Entonces, con esto queda descartado de que Pablo sea el apóstol número 12. El número 12 fue Matías. Y Pablo es un apóstol extra dado por Dios a los gentiles. Veamos con Gálatas capítulo 2 para que este asunto quede claro y, y no haya ninguna confusión. Capítulo 2 de Gálatas y el verso 6. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos somos iguales. Y el verso 7 dice, en cambio sí, se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial. Así como la misión de Pedro de anunciar la buena noticia de salvación o el Evangelio entre los judíos, la mía, el apostolado que Dios le dio a Pablo, fue un apostolado diferente. Fue el de anunciar el Evangelio entre los no judíos, entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el apostolado de hacer su trabajo de apóstol con los judíos, dice el 8. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio. Es decir, lo que hicieron los apóstoles fue reconocer que Dios le había dado el privilegio a Pablo de ¿qué? De ser apóstol entre los gentiles o entre la gente no judía. Y así que, como señal de compañerismo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, Santiago, Pedro y Juan, dieron a Pablo y a Bernabé, le dijeron a Pablo y a Bernabé, ustedes trabajen con los no judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Entonces, Pablo viene a ser un apóstol extra que Dios escogió para llevar su mensaje, como se lo dijo cuando se le apareció en Hechos capítulo 9, a las naciones, a los reyes de la tierra y para hacer luz del Señor hasta lo último de la tierra, y el Señor le mostraría cuánto era necesario que sufriera por causa de su nombre. Entonces, no podemos meter a Pablo entre los 12, simplemente decir que es un hombre que por haber visto al Señor resucitado, Dios le dio también a él la condición de apóstol, pero apóstol de los gentiles, y los otros quedaron como apóstoles a los judíos. Es decir, los 12 apóstoles de los judíos son 12 y el número 12 es Matías. El apóstol extra, que Pablo dice, yo no soy siquiera digno de ser llamado apóstol, soy el más pequeño de ellos. Sin embargo, le fue dado un apostolado extra que es de anunciar el Evangelio entre las naciones no judías. Ahí queda saldada la idea de aquellos que argumentan que el apóstol número 12 es Pablo. Ahora, ¿qué quiere decir apóstol? Quiere decir muchas cosas, pero entre esas quiere decir testigo.
que haya visto al Señor resucitado de los muertos. Todos aquellos que hoy se hacen pasar por apóstoles y se hacen llamar apóstoles, simplemente lo hacen por vanidad, por soberbia, porque realmente los apóstoles fue un ministerio que tuvo su tiempo de duración, lo que duró la vida de aquellos que inicialmente fueron discípulos del Señor, que después se les dio el título de apóstoles, y de Pablo, que fue un apóstol extra. El capítulo 10 del libro de los Hechos define qué quiere decir testigo, qué quiere decir, qué es ser apóstol. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, a partir del verso 37, el apóstol Pedro predicó en la casa de Cornelio así: Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder, y fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo, lo que pudo hacer porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos. Aquí está uno de los requisitos principales para ser apóstol, es ser testigo de qué? De su resurrección. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, es decir, haber estado con el Señor todo el tiempo, como lo está diciendo Pedro allá en Hechos capítulo 1, todo el tiempo que Jesús salía y entraba, que predicaba, que iba allí, y haber estado todo el tiempo con él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándole en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente, pero a no todo el pueblo, sino solo a quienes, a los testigos. Estos testigos son los apóstoles. Tenían que ser testigos de todas las cosas que Jesús había hecho en su ministerio y luego ser testigos de su resurrección, habiéndolo visto con sus propios ojos. Eso es lo que está diciendo. Esos son los dos requisitos esenciales para ser apóstol. Y lo otro es que haya sido elegido para ese número. Los apóstoles tenían un número redondo. Los apóstoles de los judíos, 12. Y hubo solamente un apóstol extra, que fue Pablo, a los gentiles. No hubieron más apóstoles. Por eso Timoteo no fue apóstol, ni siquiera Bernabé fue llamado apóstol, ni ninguno de los otros fue llamado apóstol, sino que es el número de apóstoles, este ministerio cerró allí. Al morir ellos, desaparece este ministerio de en medio de la iglesia y siguen los otros ministerios. Sobreviven 3 ministerios. Estos tenían doble ministerio, que era de ser apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas fueron el principio, el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No dice de evangelistas y de maestros y de pastores. No. El fundamento fue echado sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y después de que se echó un fundamento, no se puede montar otro fundamento encima en una construcción. Hay un solo fundamento. En un edificio, ese edificio, por alto que sea, tiene un solo fundamento. Puede ser que tenga 200 o 300 pisos o los que quiera ponerle, pero ese edificio tiene un solo fundamento. No se hacen 5 pisos o 10 pisos y se echa otro fundamento. No, eso no se puede hacer. Ese edificio, por alto que sea, por importante que sea, tiene un solo fundamento, que es lo que está abajo, que es lo que lo sostiene. El fundamento de la iglesia es ese. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, todos los que vinieron y se dieron el título de apóstoles por allí, por ejemplo, aparecieron en la iglesia de Éfeso una cantidad de falsos diciendo que eran apóstoles, y la iglesia de inmediato los desenmascaró y demostró que eran falsos apóstoles del Señor,
querían aparecer por allí dándose sus ínfolas de grandeza o de importancia, de apóstoles. Entonces, lo mismo ha pasado de ahí en adelante. Han aparecido cantidad de personas por ahí haciéndose en llamar apóstoles, pero con el solo hecho de llamarse apóstoles, ya están diciendo que son falsos porque ese es un ministerio o apóstoles o profetas que cerró en el primer tiempo de la iglesia, en el inicio de la iglesia, cerró este ministerio. ¿Qué ministerios quedaron? El de evangelistas, el de pastores y el de maestros. Estos son los ministerios que actualmente siguen y tienen toda vigencia, que siguen haciendo el trabajo que ya no es el fundamento, ya no es de las fundaciones abajo, sino del edificio ya hacia arriba. Esos tres ministerios siguen en toda vigencia y estarán en vigencia hasta que esta iglesia termine su recorrido y el Señor la recoja. Entonces es muy importante destacar todos estos hechos que hemos podido resaltar en este día por la gran misericordia del Señor.